profética, pastoral, evangelística y magisterial. Y queremos agradecerte, Señor, la bendita oportunidad de poder estar en tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el culto es familiar y aunque el tema directamente, directamente hoy no voy a tratar asuntos familiares, quiero hablar algunas cosas que tienen que ver con esto, así como lo titulé, los eternos de Dios. Encontré en la Biblia, no estaba perdido, el que no lo había visto era yo, ¿verdad? Pero escudriñando las escrituras, encontré 14 cosas que son eternas, las cosas eternas de Dios. Y una de las razones por las cuales quiero compartir este tema es porque esas cosas eternas son para nosotros. Y como siempre menciono, ¿verdad? Una de las cosas que digo es que la iglesia está compuesta de familia. Siempre digo que si una familia tiene problemas, la iglesia tiene problemas. Pero si una familia logra entender la eternidad, o sea, las cosas que Dios ha apartado para nosotros, entonces esa es una familia saludable, espiritualmente saludable. Eh, en un orden de pensamientos, eh, quiero decir también que nadie es espiritual porque ayuna más o ora más. Eh, Nosotros somos espirituales primeramente porque somos un espíritu, eso es lo que dice la Biblia. Así que siendo un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, nosotros deberíamos de entender que una de las cosas a las que Dios le puso eternidad fue al espíritu humano. Y con ese propósito, una de las cosas que Dios hace es a través de la palabra enseñarnos eternidad. O sea, mira hermano, la gente deja de servir a Dios porque carece de revelación acerca de la eternidad. Definitivamente, cuando usted mira a través de la escritura, los hombres de Dios, los llamados los héroes de la fe, a todos ellos, Dios les hizo un gran favor. Estoy esperando en el Señor que eso mismo haga Dios con nosotros, que nos muestre la ciudad celestial. Bendito el nombre del Señor. Y dice la Biblia que ellos, cuando el Señor les mostró la ciudad celestial, una de las cosas que sucedió es que desde el cielo les saludaban. Eso a mí siempre me ha llamado la atención, porque usted generalmente y yo saludamos a quien, así con gozo y con alegría, a la gente que conocemos. O sea, porque a alguien que usted no conoce de repente le pasa por al lado y por educación le dice los buenos días, pero saludar desde lejos a una persona es indicativo de que se le conoce. Así que yo quiero primero dar gracias a Dios porque yo estoy seguro que a nosotros nos conocen en el cielo. Lo próximo que hicieron al saludar desde lejos y mostrar la ciudad fue engrandecer o hacer crecer la fe que ellos tenían. Y dice la Biblia que sus brazos abrazaron la ciudad. O sea, ellos no quisieron quedar atados a la tierra, sino que quisieron quedar atados a la eternidad. Y la abrazaron por la fe, bendito el nombre del Señor. E incluso la palabra del Señor dice, creyendo que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta, que si ellos hubieran querido regresar tiempo, hubieran tenido para hacerlo. O sea que me he puesto a pensar
que los 70 años, si en los más robustos 80, es tiempo suficiente para que usted decida regresar o, se afiance su fe, bendito el nombre del Señor, y entonces usted anhele junto con toda su casa estar en la patria celestial. Entonces quiero hablar del primer eterno, bendito Dios, siempre apuntando hacia el tabernáculo. Hemos estado hablando acerca de las cosas que estaban en el tabernáculo, y aunque ahora mismo no tengo nada dibujado allí, solo recordarle que el lugar santísimo es el lugar donde las cosas tenían eternidad. Estaba el pan que no se corrompía, estaba la vara, bendito el nombre del Señor, de Aarón, que dice la Biblia que reverdeció en una noche, retoñó, dio flores y también frutos maduros. Eso es extraordinario. Y luego estaba la tabla de la ley, bendito Dios, y gracias al Señor que para nosotros es una tabla que está escrita, ¿verdad? Pero es un mandamiento que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, miremos unos minutos la expresión, los mandamientos del Dios eterno, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación, dijo Pablo, y a la predicación de Jesucristo. Detengámonos aquí unos minutos en esta coma. De esta expresión me llama la atención dos o tres palabras que a mí me gustaría que usted subrayara. O sea, recuérdese, hermano, que más allá de una enseñanza, quiero poner herramientas en sus manos. Hablamos de Dios, pero muchas veces como si Él no tuviera poder. Entonces, una de las cosas que Pablo dice de nuestro Señor es que Él es, ¿qué cosa? Por favor, poderoso, poderoso. En primer lugar, es poderoso. Luego dice la palabra del Señor que el poder de Él lo usa ¿para qué dice aquí, por favor? Para afirmarnos, para darnos firmeza. O sea, no es de Dios, hermano, no, para nada es de Dios que nosotros estemos fluctuando en nuestro caminar con Dios, para nada. O sea, una de las cosas que trae la madurez es firmeza en nuestro caminar. Entonces, cuando usted mira este versículo, dice la Biblia, y la otra expresión que yo quiero, por favor, que miremos, es que Pablo dijo que ese evangelio era suyo. O sea, no es suyo porque él se lo inventó, sino que es suyo porque él lo hizo suyo. Primero lo hizo suyo. Recuérdense quién era Pablo cuando tuvo un encuentro con Dios. Era un hombre, primero su nombre no era Pablo, era Saulo, y era un perseguidor precisamente de aquellos que profesaban esta fe. Ahora, cuando uno mira esta expresión hasta aquí, hasta esta coma, Pablo habla del poder de Dios para afirmarnos. Y entonces dice él que el evangelio él lo había hecho suyo. Así que cuando alguien hace algo suyo, habla de él y lo vive, las dos cosas. O sea, es mío porque lo tomé como mi fe y lo tomé como la guía para mi caminata. Entonces dice la palabra del Señor, y después de la coma dice la palabra del Señor según una revelación, que esto es lo próximo en lo que yo quiero hacer énfasis. Varias veces le he dicho a los hermanos que estamos necesitando que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios, mientras más rápido mejor. Entonces, por lo que nosotros deberíamos de orar es porque ellos tuvieran una revelación. Ahora, la Biblia dice, y Pablo dice, según la revelación de un misterio que estuvo o que se mantuvo en secreto
durante siglos sin fin. O sea, si usted se da cuenta, la palabra misterio es mediante la idea de un silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. Era el pensamiento. Los misterios se manejaban especialmente en ritos religiosos, y entonces Pablo enseña algo extraordinario. La manifestación del Señor Jesús primero era un misterio que estuvo mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora, bueno, el ahora es el presente en el que lo estamos leyendo, pero que ahora ha sido manifestado, puesto en evidencia, y por las escrituras de los profetas. Y aquí me detengo unos minutos, conforme, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? Conforme al mandamiento de ¿qué? Del Dios eterno. Subrayado así de esa manera, me gustaría que miráramos unos minutos el hecho de que Pablo dice que el Dios eterno tiene mandamientos. Ahora, mi pregunta es, ¿los mandamientos del Dios eterno pasan o son eternos? Ok. En ese punto es en el que yo quiero que nosotros miremos la eternidad del mandamiento. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice la Biblia, no pasará. Entonces, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Año 2018, y un sinnúmero de gente queriendo cambiar el evangelio. Pero a mí me llama la atención de esta escritura que Pablo dice que su evangelio, regresemos aquí, que su evangelio primero era un misterio, pero que ya no es un misterio, sino que su evangelio es según la revelación de algo que estuvo escondido, pero que quedó manifiesto, dice ahora, por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento ¿el mandamiento de quién, hermano? Por favor, del Dios eterno. Me gustaría que eso le quedara grabado en su corazón y le quedara subrayado, bendito el nombre del Señor, en su mente. Y ahora la expresión de Pablo es: se ha dado a conocer a todas las naciones. Mandamiento eterno, mandamiento del Dios eterno que se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarla hacia dónde. ¿Hacia dónde? A la obediencia de la fe. No es, fíjese, hermano, que este es el gran tropiezo de mucha gente. Cuando comienzan a servir al Señor, piensan que la iglesia de Jesucristo es un sistema religioso, pero no lo es, porque están adaptados a ver la iglesia como una religión, pero el evangelio no es una religión, bendito el nombre del Señor. El evangelio es una vivencia, y el evangelio es una experiencia. Regreso unos minutos. ¿Por qué digo que el evangelio es una vivencia y es una experiencia? Porque dice la Biblia que ese evangelio que Pablo estaba predicando era el resultado de una revelación que en un tiempo fue misterio y que estuvo escondido. Pero entonces, bendito el nombre del Señor, disculpe, pero entonces dice la Biblia que ese evangelio trae manifestaciones. Si usted lee aquí, una de las interpretaciones del griego es: el evangelio pone en evidencia, o sea, la manifestación de cosas que están ocultas. Y al haber manifestaciones de cosas ocultas, entonces lo que Dios está haciendo es poniendo en evidencia, presentándose. Y Pablo dice, bendito Dios, que esto fue a través de las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de un Dios eterno. Yo hago énfasis en esto porque en Dios no hay ni variación ni sombra de mudanza. Dije hace unos minutos, cielo y tierra pasarán, pero su palabra
nunca pasará. Entonces dice la Biblia, ¿para qué Él dio a conocer el mandamiento? Para conocer, fue dado a conocer a todas las naciones, para guiarla a la obediencia. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? ¿A la obediencia de qué? De la fe. O sea, no es mandamiento de hombre, no son ordenanzas de hombre. E inclusive déjeme comentarle algo aquí, porque cuando usted busca la palabra fe en el original griego es credibilidad, o sea, es darle la credibilidad a Cristo, es entregarle la vida a Jesús para que Él cuide de ella espiritualmente hablando. Mirándolo así, dentro del contexto bíblico, lo que cuando un impío que no tiene a Dios en su corazón está adorando a otros dioses, eso no es fe, eso es seducción y engaño de las tinieblas. La palabra fe se puede aplicar, quiero que lo tenga presente, la palabra fe únicamente se puede aplicar al hecho de que una persona le entrega el cuidado de su vida espiritual al Señor Jesús. O sea, los demás no tienen fe, los demás fueron seducidos, fueron engañados y entraron en doctrinas de error y en doctrinas de demonio. Tenga presente esto. Hermano, ¿por qué me dice esto? Porque de ahí fue de donde Dios lo sacó. Yo antes tenía mucha fe en esto otro. Y ahí es donde los cristianos se comen un cable cuando dicen, y disculpe la expresión cubana, yo tenía antes mucha fe en esto, pero al fin encaminé mi fe hacia... No, antes no tenía fe. Antes estabas seducido, engañado, andabas en el error y con doctrinas de demonio. Ahora sí tiene fe. Sí me entiende, ¿verdad? Sí entiende la palabra. Entonces, miremos aquí unos minutos, por favor. ¿Qué hace el mandamiento eterno? Guía a naciones a la obediencia de la fe. Y entonces dice el apóstol Pablo, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria para siempre, el amén de la así sea. Pero entonces yo quiero leer de abajo hacia arriba. Porque, discúlpenme, quiero leer ahora aquí. El milagro del mandamiento eterno, o el milagro de los mandamientos del Dios eterno, es para que Dios siempre se lleve la gloria. Gloria y honra, bendito el nombre del Señor. El milagro de la revelación del mandamiento eterno está dado por el único y la sabiduría de Dios. Sigue leyendo hacia arriba, bendito el nombre del Señor. Solo hay obediencia, hermano, lea de abajo hacia arriba. Solo hay obediencia a la fe si nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué dice aquí, por favor? Mandamientos de ¿quién? Del Dios eterno. Entonces, a mí esta palabra le voy a explicar. A mí esta palabra me marcó tanto porque esa palabra nos sitúa a nosotros en lo que somos o lo que no somos. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos este mandamiento de un Dios eterno y ese mandamiento no cambia, no cambia. El mandamiento eterno es una palabra para guiarnos a la obediencia y el mandamiento del Dios eterno es una palabra en la que Dios se va a llevar toda la gloria y toda la honra. Si no es así, entonces nosotros no hemos puesto fe en el mandamiento eterno. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría que miráramos un minuto el poder eterno. Voy rapidito por el número 12. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Así que no esperemos ver castigos a niveles terrenales. La Biblia dice que es desde el cielo, de donde se va a manifestar la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que con injusticia restringen la verdad. O sea, una de las cosas que hace la injusticia, según ese versículo de la Biblia de las Américas, es restringir, ponerle limitaciones a la verdad. Quedémonos aquí unos minutos. La verdad, primero, es una persona y lo hemos enseñado. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esa verdad tiene verdades. Entonces, donde quiera, hermano, donde quiera que se manifieste la impiedad y la injusticia, la Biblia dice que la intención es frenar la verdad. Entonces, quedémonos unos minutos aquí, porque yo creo que es importante que yo le diga a usted como hijo de Dios que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a movernos en ambientes de justicia y de santidad. La impiedad se manifiesta como un pecado, pero el propósito de la impiedad es frenar, dice la Biblia, y ponerle cárcel a la verdad. Así que cuando hay manifestaciones de impiedad y de injusticia, ahí también se está manifestando el espíritu del anticristo. No queremos que se manifieste Cristo. Entonces, por eso la impiedad en un hijo de Dios es imposible. Pero en la Biblia dice que los hijos de Dios no pecamos. O sea, estoy hablando del pecado deliberado. Y la palabra del Señor dice que los que pecan son de Satanás. Entonces, cuando uno mira este versículo, dentro de las cosas eternas que Dios apunta, bendito el nombre del Señor, está el eterno poder. En unos minutos voy a mirarlo con usted cómo se manifiesta. Hay una advertencia, hay ira de Dios. Me gustaría, hermano, que en la medida que Dios le permita entender este tema, no solo lo viva, sino que lo comparta con sus hijos. La razón es esta: estamos siempre acostumbrados a oír de la misericordia de Dios, siempre, y no nos vamos a cansar de hablar de la misericordia de Dios. Pero mi Biblia dice también que Dios es fuego consumidor, y mi Biblia dice que desde el cielo la ira de Dios se va a revelar. Eso es un apocalipsis, se va a revelar para castigar impiedades e injusticia. Ahora, la expresión que con injusticia restringen la verdad, le puse 6 traducciones más. Número 1, refrenan. ¿Qué dice ahí, por favor? Refrenan la verdad con injusticia. O sea, que la verdad va a una velocidad, pero la injusticia le pone freno y la refrena todavía. Luego dice la Biblia, en la última traducción, ¿verdad?, que la injusticia se va, que la ira de Dios se va a manifestar contra aquellos que detienen la verdad con su perversión. Ese sería un versículo importantísimo para mirar, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. O sea, cuando alguien cometa una perversión, la Biblia dice que lo que está haciendo es deteniendo la verdad, y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. La traducción número 3 sería los que con injusticia estorban la verdad. O sea que hay maneras de estorbar a la verdad, y la manera de estorbar a la verdad es con una injusticia. La traducción número 4, que está puesta ahí, en su perversidad, dice la Biblia, hay hombres que se mantienen reprimiendo la verdad. O sea que no solo, aquí ya la traducción no es solo que la refrenan, sino que en esta dice la reprimen.
Es como los huelguistas que salen para la calle y viene alguien y les cae a palo. Y eso es represión, reprimir. Entonces, miren lo que dice, esta traducción es impresionante, porque dice la Biblia que hay hombres que con su perversidad constantemente se mantienen reprimiendo a la verdad. La número 5 dice, actuando inicuamente. Esto también está impresionante. Le cierran, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? El camino ¿a qué? A la verdad. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. De veras, que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice la Biblia que tienen la verdad, dice aquí, prisionera ¿de quién? O sea, aquí no es que la refrenan, no es que la detienen, no es que la reprimen, no es que la encierran, sino que dice aquí que la mantienen prisionera de la injusticia. Entonces, cuando usted lee este versículo, Pablo dice, la ira de Dios se revela. Déjenme regresar un minuto al versículo anterior. Y usted estará de acuerdo conmigo que aparece 2 veces la misma palabra, revelación. Entonces, y no están puestos en ese orden por gusto. O sea, le puse primero este versículo porque Cristo es un misterio que estuvo oculto por siglos sin fin, pero que fue revelado, y dice la Biblia que en esa manifestación el propósito de Dios fue dejarnos un mandamiento que fuera eterno, porque el Dios que lo está dando es eterno, y el propósito de ese mandamiento es que nosotros seamos guiados a la obediencia por la fe. Pero entonces, ¿quiénes son los que restringen la verdad? Los que ya conocen la verdad. Porque me gustaría que usted mirara que los que restringen la verdad no es lo que no conocen a la verdad, sino que la conocen pero la frenan. Y la Biblia dice que la manera de frenar esa verdad, aprisionarla, encarcelarla, estorbarla, es, dice la palabra del Señor, practicar injusticia e impiedades. Entonces, visto así, le vamos a tener que pedir al Señor que nos guarde ¿de qué? ¿De qué nos tiene que guardar Dios? De injusticia e impiedades. Eso es tremendo. Le quiero poner la continuación del versículo para que veamos el eterno poder. Entonces mire lo que dice Pablo, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Dónde está la evidencia, hermano? Dentro de quienes cometen injusticia e impiedades. Porque, discúlpeme que lo lea despacito con usted, que ya le dije hace unos minutos que este pasaje no tiene que ver con los que no conocen a Dios, sino con aquellos que profesan conocer a Dios, pero practican injusticia e impiedades. Entonces viene el Señor y dice, ok, viene Pablo inspirado por el Espíritu, dice, pongamos puntos sobre íes. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente, pero es evidente ¿dónde? Por favor, ¿dónde? Dentro de ellos. Leyendo este pasaje digo yo, ¿y quién conoce lo que hay dentro de mí? Solo Dios y yo. Pero dice la Biblia que se hace evidente dentro de nosotros. Entonces, escudriñando un poquito y mirando un poquito, los que practican injusticia e impiedades tienen testimonio dentro de ellos. Y aunque ellos están trabajando
para hundir la verdad, encarcelar la verdad, hacer que la verdad, y acuérdense que estoy hablando de Cristo y de su doctrina. Entonces dice la palabra del Señor que Dios, por la boca de Pablo, dice: lo que se conoce acerca de ellos es evidente dentro de ellos, pues Dios, que dice aquí por favor hermano, se lo hizo evidente a ellos. Usted no lo está viendo, pero Dios está tratando con ellos. Ellos dicen que no, pero Dios sí está tratando con ellos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero alentarlo unos minutos. Usted dirá: hermano, qué clase de aliento que usted me está dando. Sí, no, quiero alentarlo, porque si usted tiene dentro de la familia a alguien cometiendo impiedades e injusticia, quiero alentarlo para que no se ponga a orarle al Señor y preguntarle: ¿qué pasa que tú no estás tratando con él? No, usted es un tonto si usted le dice eso a Dios, porque Dios sí está tratando con él y Dios está haciendo evidente dentro de él. Entonces lo que tenemos es que pedirle al Señor que ellos reaccionen. Usted me está oyendo: Padre, ten misericordia, pero que ellos reciban el testimonio de tu Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor, porque lo que dice la Biblia es que Dios se lo hace evidente. ¿A quién? A ellos. El trato es con ellos, es dentro de ellos. ¿Por qué le estoy dando esta palabra? Por consolación. Porque Dios no va a permitir que ni uno de tus hijos se quede sin el trato de Él. Bendito el nombre del Señor. Dios no los va a dejar tranquilos. Porque Dios hace evidente, bendito el nombre del Señor, en ellos sus tratos. Romanos 1:20, sigamos escudriñando las Escrituras. Porque desde la creación del mundo, estoy hablando del cosmos. Entonces lea ahora unos minutos. Desde que fue hecho el cosmos, dice la Biblia, sus atributos divinos. Aquí podríamos hablar de la omnipresencia de Dios. O sea, Dios está en todo lugar y Él lo llena todo con su presencia. Por ejemplo, ese sería un atributo divino: omnipresencia. Así que, hijito, ahí acuérdate de portarte bien. Cuando te vayas para la escuela, cuidado con quien te junta, pero de todas maneras te quiero recordar que Dios es omnipresente. Y no te lo digo para amenazarte, solo te lo digo para que sepas, bendito el nombre del Señor, que allí va a estar Dios. Respétalo, ámalo, obedécelo. La omnisciencia de Dios. ¿Está oyendo el otro atributo divino? No son un montón, pero le estoy mencionando. Ya le dije la omnipresencia. La omnisciencia es conocimiento por encima de todas las cosas. O sea, imagínese usted que el salmista dijo: si subo a los cielos, ahí está Él. Si vengo a la tierra, ahí está Él. Si desciendo a los abismos, allí está Él. Esa sería la omnipresencia. Pero también sería la omnisciencia. ¿Por qué? Porque el salmista David dice: si voy a huir de su presencia, Él sabe a dónde voy a ir. Y cuando yo llegue, allí me lo voy a encontrar a Él. Porque Él conoce, bendito el nombre del Señor. Entonces, Pablo dice: la creación del cosmos, sus atributos invisibles. ¿Y qué dice aquí, hermano? Su eterno poder. O sea, el poder de Dios no ha cambiado. El eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Entonces, varias cosas que yo quiero que usted sepa, por los cuales nadie de su casa tiene excusa. Creación, atributos invisibles, eterno poder. ¿Para qué? Uno de los eternos de Dios es el poder.
para que nadie diga que no lo conoce. Entonces, creación, atributos, eterno poder, divinidad, dice la Biblia, se han visto con toda claridad. La gente dice, ¿dónde está Dios? Pero es el poder de la ignorancia, del engaño y del error, porque lo que dice la palabra del Señor es que se ven ¿con qué, por favor, hermano? Con toda claridad. ¿Dónde es que está Dios? No lo veo. Se ven con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Entonces, miremos el siguiente versículo para terminar. Porque aquí es donde viene el problema. Es para terminar este punto, no el tema. Discúlpenme. Porque algunos hicieron así, dijeron, gloria a Dios, vino convertido de Cuba, bendito Dios. No. Sigamos aquí un minuto. Hermano, este versículo está delicado y me gustaría que lo miráramos y lo leyéramos, pero está delicado. Dice la Biblia, pues aunque conocían a Dios, ¿lo conocían sí o no? ¿Lo conocen sí o no? Sí lo conocen. Ellos dicen que no, pero Dios dice sí me conoce. Porque las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Y ustedes, sí me conocen. Ellos saben como yo he tratado con ellos, dentro de ellos. Entonces dice la Biblia, aunque me conocían o conocían a Dios, y aquí viene el problema. ¿Qué fue lo que no quisieron hacer ellos? Por favor. Dice la Biblia que no lo quisieron honrar. Primero, miremos esto unos minutos. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona, habiendo conocido a Dios, comience a actuar con impiedad e injusticia, tratando de refrenar la verdad? Su deseo principal es no honrar a Dios. Y eso es peligroso. Entonces, la palabra honra es rendir o estimar glorioso. No quisieron alabar al Señor. Fíjese, hermano, que a mí me preocupa esto. Y se lo quiero compartir por enésima vez. Yo sé que los que están hoy aquí son de los que se meten con Dios. Y de los que levantan sus manos, de los que cantan, de los que gimen, de los que profetizan. Pero a mí me preocupa cuando alguien no quiere alabar a Dios. Porque fíjense que no tener deseo de hacerlo implica no querer honrar a Dios. Entonces, ¿para qué es el tiempo de alabanza? Para honrarle. No solo es para cantarle. No solo es alabarle, no es cantar 5 coros y 1 de adoración y luego que venga. No. El propósito principal de la alabanza es honrar a Dios. Hermano, yo quiero que nos llevemos esto como principio, como carga, como peso, porque yo creo que nuestras generaciones, las nacidas y las que están por nacer, deben de saber que cuando uno alaba a Dios, lo que está haciendo eso. Es más, yo le quiero pedir a los padres, por favor, que pongan vista sobre sus hijos. No solo se conecten ustedes con Dios. Papaito, cierra tus ojitos. Papaito, cuando esté, papaito, ¿por qué no cantas? Y mira ahí está puesto la letra de la canción que tú haces sentado. Hermano, dice la Biblia, aunque conocían, no le quisieron honrar. Así que yo quiero que usted entienda, el tema, el problema tan espiritual y tan serio que tenemos cuando un hijo dentro de la iglesia está con la boca cerrada. Cuando un hijo dentro de la iglesia está tomando actitudes de rebeldía
Incluso todos están de pie, Él está sentado. Todo el mundo está cantando, Él está hablando. Todo el mundo está adorando, Él está entretenido, esperando a que pase el tiempo del culto. Recuérdese que conocen a Dios. Lo que no quieren hacer es, ¿qué cosa, por favor? Honrar. El problema es más serio de lo que muchos se imaginan. Hermano, las veces que he dicho, necesitan un encuentro con Dios. Es verdad, lo necesitan. Pero eso no quiere decir que no lo conocen. Sí lo conocen. Recuérdese de eso, por favor. No lo honraron. ¿Y qué dice aquí? Como a Dios. ¿Y qué fue lo que no hicieron tampoco, por favor? Ni le dieron las gracias. O sea, no fueron agradecidos. ¿Ves? Es otro problema. El no ser agradecido. No me voy a meter ahí, pero entonces quiero terminar el versículo leyéndolo. Dice, sino que se hicieron, ¿cómo se hicieron? ¿Cómo se hicieron? Vanos. Se hicieron pedantes. O sea, dice la Biblia, pasivamente llegaron a ser tontos. Y luego después dice, activamente o moralmente se volvieron perversos. ¿Usted puede entender lo que yo estoy entendiendo? Por favor, ¿me puede responder cómo es que uno puede llegar a ser un perverso? Según ese versículo, cuando no lo honras y no le das gracias a Dios. Discúlpeme, hermano. Discúlpeme que yo me meta así con la palabra, pero yo necesito enseñarle que su hijo no tiene que ir a hacer atrocidades allá afuera para que sea un perverso. La única razón que tengo para mostrarles aquí, según este versículo, es: llegan a volverse perversos cuando no quieren honrar a Dios y cuando no quieren ser agradecidos con Dios. Pregunto, ¿hay razones para ser agradecidos, sí o no? Yo levantaría mi derecha, levantaría mi izquierda, levantaría mis pies, bendito Dios, si los pudiera levantar. Pero hay muchas razones por las cuales ser agradecido. Acuérdense que se hicieron pasivamente se hicieron vanos, pasivamente se hicieron tontos. Tú los ves así, el niño parece que tiene problemas, tiene la línea de inteligencia un poco más abajo, pasivamente está pasando por tonto, pero tonto no lo es. ¿Usted me está oyendo, hermano? No es tonto. Luego, moralmente se vuelven perversos. Y lo más impresionante es que dice la Biblia que específicamente se vuelven, ¿qué cosa? Idólatras. Porque Dios no es el centro de su vida. Entonces, inmediatamente se acomoda a alguien. Al haber un vacío, o sea, no estar Dios siendo el centro de su vida, se vuelven, como dice aquí, hermano, idólatras. Ahora, déjenme retomar esto. Se vuelven tontos, perversos e idólatras, ¿en qué? En sus razonamientos. Y esto es, para mí, esto es impresionante, porque muchos de ellos ni siquiera lo hablan. Y cuando lo hablan, tienen sus razonamientos. Pero sus razonamientos, ¿cómo son? Tontos, perversos e idólatras. Y donde hay idolatría, ¿qué cosa hay, hermano? Por favor. Quiero oírlo. Donde hay idolatría, ¿qué hay? Ok, tómese esto en serio. Esto no es un discipulado así como así, no. Eso es para que usted sepa la condición espiritual de su casa y de su familia. Yo solo, discúlpeme, no quiero que ni me sienta ni me oiga cruel. Yo creo
que una de las cosas que nosotros necesitamos es saber para saber contra qué luchamos, contra qué guerreamos, contra qué peleamos, hermano. Y cómo ministrarle a nuestros hijos. Mire, no se lo diga, porque no se lo diga. Pero si un muchacho no está sirviendo a Dios, voy a quitar la palabra muchacho, si hay alguien que fue diseñado por Dios para ser templo, para ser templo del Espíritu Santo, y él no sirve a Dios, ¿templo de quién es? No me quiere contestar. Suena fuerte, ¿verdad? ¿Templo de quién es? Entonces usted pudiera decir, mi hijo es un endemoniado. Usted no lo ve, porque usted piensa de repente que usted nunca ha oído hablar un demonio por la boca de ellos. Pero usted sabe que hay demonios mudos. Ellos no se manifiestan hablando. Ellos como se manifiestan es a través del razonamiento, a través de las actitudes, a través de la toma de sus decisiones, y siempre es contraria al orden de Dios. Entonces, hermano, ese poder lo vamos a tener que quebrar en oración, gimiendo, intercediendo y luchando contra lo que usted sabe que tenemos que luchar. Por favor, no se tome esto personal, ni siquiera tómese esto como que es una cosa. Es normal, cada vez que yo oigo a alguien decir, es normal de la edad, hermano, yo digo, este está fregado, este está botado, este no sabe ni de qué está hablando, porque la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, ok, conocían, ¿sí o no? Conocían. Acuérdense que Dios viene diciéndole, yo les doy testimonio a ellos dentro. Entonces sí conocía. Luego dice la Biblia, decidieron no honrar y no dar gracia, y entonces se hicieron vanos en sus razonamientos. Se volvieron filósofos en sus discusiones, consideraciones internas, en sus propósitos, en sus debates. Entonces se volvieron vanos en sus razonamientos. ¿Y qué dice aquí, por favor, hermano? Y su necio corazón, ¿qué dice aquí, hermano? Fue como. Entonces dice la Biblia que lo que sucedió es, ¿dónde empezó eso? Estamos más arriba, ¿verdad? Dios trataba con ellos, pero ellos decidieron no honrar y no darle gloria a Dios. Entonces se volvieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue lleno de ¿qué? ¿De qué fue lleno, hermano? De tinieblas. Aquí tendríamos que ver, como dijo el Señor Jesucristo, la causa de la condenación del hombre. Dice la palabra del Señor que tenían luz, y este es otro versículo que apoyan que sí conocen a Dios, que tenían luz, pero dice la Biblia que amaron ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras son como malas. No vamos a tener que pedirle al Señor que Dios trabaje, hermano, en el mundo. Necesitamos que en el mundo espiritual haya una intervención poderosa de Dios para salvación de los nuestros. Voy a tomarme unos 15 minutos más, si usted me lo permite, y si no también, ¿verdad? Porque usted vino a escuchar la palabra. Creo que andamos por 45 minutos. 49, gloria a Dios. Estás tú igual que el otro, que nunca me dicen que sí. No, pero está bien que me digan el tiempo. El eterno peso de gloria. Déjeme quedarme un minuto con usted aquí. El eterno peso de gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. Quiero ver las manos de los que quieren no solo verla, sino cargar el peso de gloria, porque no es solo ver la gloria, sino cargar el peso de la gloria. Ok, miren lo que dice aquí. Esta aflicción, ¿cómo dice aquí, hermano? Leve. La palabra aflicción aquí se traduce
presión, estrechez, angustia, persecución, tribulación. Y Pablo la llama leve y pasajera. Usted dice, es interminable. Sin embargo, el Señor la llama como leve y pasajera. Yo quiero centrarme aquí un minuto en esto. Por eso yo considero, hermano, que leer la palabra y amar la palabra le hace mucho bien a uno. Porque usted está metido en un conflicto, en una prueba, y lo primero que usted siente es que la prueba es tan pesada que usted no la puede llevar. ¿Le ha pasado, sí o no? Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y aquí dice la palabra del Señor que a esta tribulación Dios le llama leve. Y usted la ve como usted sabe, como un huracán que se lo está llevando todo. Sin embargo, Dios la llama leve. Leve. ¿Me ayuda a predicar? ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano de al lado y al de atrás, tu tribulación es leve. Y además es pasajera. Ahora hace falta que lo crea. Sí, porque además de eso hace falta que lo creas. Luego dice la Biblia que esa tribulación es la que nos produce. Fíjese, hermano, usted quiere quitarse la prueba de encima, usted quiere quitarse el conflicto de encima, y si usted quiere quitarse una prueba de encima, entonces también va a perderse el peso de gloria que Dios quiere depositar sobre usted. Porque el peso de gloria está conectado a esa tribulación que tú ves interminable, pero que Dios le llama leve y pasajero. Entonces tú puedes tú tienes manera de quitarte eso de encima, ¿verdad? Pues yo te aconsejo que no te. Yo considero que una manera de pasar la prueba, a más de uno le debe estar hablando el Señor. Yo creo que una de las maneras de pasar la prueba es haciendo yunta con Él. O sea, agachando la cabeza y que le pongan el yugo juntamente con Él. Y entonces es como se vuelve ligera. Porque si usted la quiere cargar sola, le garantizo que lo va a quebrar. Pero Dios le llama ligera. Perdón, hermano, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o nosotros? Definitivamente el Señor. Tómese esto en el nombre del Señor Jesús como una palabra del Señor. Si te quieres salir de esa prueba antes de tiempo, te vas a perder el eterno peso de gloria. Cuando usted lee este versículo, dice la Biblia que es esa aflicción la que produce un eterno peso de gloria. Y el peso de gloria tiene un propósito, según la Biblia, sobrepasa toda comparación. Pero la palabra sobrepasa es que si pasas la leve tribulación y pasajera tribulación, el peso de gloria te va a lanzar más allá. El peso de gloria te va a trasladar. Y te va a dar ventaja. ¿Ventaja sobre qué? De repente sobre el pecado que nos asedia. Entonces el Señor va a hacer que nosotros pongamos distancia y el enemigo no nos dé alcance. Fíjese que ahorita dije, no quiero que ignoren las maquinaciones del diablo. Pedro dijo que el diablo anda como león rugiente, pero después de una aflicción, yo pienso que ese lanzamiento más allá
en el más allá, tiene que ser, bendito Dios, distante de todas las cosas que nos han estado turbando, cargando, presionando. Y ese lanzamiento más allá, para empezar, nos hace entrar en un reposo, porque pone distancia. Y no vemos al enemigo, o lo vemos de lejos, así como Israel, a quien Dios, el peso de gloria vendría a ser la columna de fuego que Dios hizo que descendiera entre el campamento de Israel y el campamento egipcio, y que jamás y nunca permitió que los egipcios se volvieran a topar con los israelitas. Ellos cruzaron el Mar Rojo y luego lo próximo que vieron fue como sus enemigos morían envueltos en las aguas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, quiero bendecirte aquí, bendito Dios, con este punto. La leve prueba produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahora, ¿cuándo comienzas a ver la gloria? Cuando no pones, que dice aquí, por favor, hermano, cuando tú no pones tu vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Entonces, imagínese usted que está diciendo el Señor aquí. Yo no quiero torcer las escrituras, yo quiero que usted piense. Y de repente es como yo se lo quiero enseñar. La tribulación dura tanto tiempo porque usted le tiene puestos los ojos a las cosas que se ven, a la prueba, al conflicto, a la necesidad. Eso es lo que yo leo ahí. Lo que yo leo ahí es que esa leve pasajera prueba nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, dice la Biblia, al poner nuestra vista en las cosas, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Entonces, la Biblia dice en qué momento tu prueba va a ser cambiada en un peso de gloria. ¿Me ayuda a predicar? Díganle a su hermano, la palabra dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Tu tribulación cambia en un peso de gloria eterno. Bendito Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Para que venga el cambio, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que poner la vista en las cosas eternas. Al poner las cosas, al poner nuestra vista, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven, pero que sí se pueden ver, porque Pablo está diciendo que hay que poner la vista en cuáles, por favor, hermano, en las que no se ven. Eso es un juego de palabras descomunal, porque él dice, sí puedes ver las cosas que no se ven. Ahora dice, pon tu vista en las cosas que no se ven, bendito el nombre del Señor, porque las cosas que se ven son, ¿qué cosas? Temporales. Ok, mire hermano, la expresión temporales es para la ocasión solamente. Para la ocasión solamente. Pero entonces después dice, pero las que no se ven son eternas. Ok, compare esto. Eterno peso de gloria. Y compare esto. Las cosas que no se ven son, ¿qué dice aquí por favor? Eterna. Usted dirá, ¿por qué hermano el tema? E insiste, porque yo lo que quiero que usted vea es que usted fue diseñado por Dios y preparado por Dios para disfrutar cosas eternas. Gracias a Dios por los tres, amén, bendito Dios. El eterno propósito. Con esto voy a terminar. Dios tiene un propósito, el de Él, y Dios tiene propósitos para su vida. Entonces déjenme hablar un minuto de este
Dice la Biblia que Él quiso sacar a la luz cuál es la dispensación. Pero la palabra dispensación en el original griego es koinonía. Y se puede traducir comunión, pero también se puede traducir ofrenda. Pero entonces yo le puse aquí, porque como está traducido en la Biblia de las Américas, la palabra dispensación, quise ponerle aquí, Dios quiso sacar a la luz cuál es la ofrenda. ¿Y quién es la ofrenda, por favor? Cristo. Qué belleza, hermano. El Señor la quiso sacar a la luz, bendito Dios. Y dice la Biblia que era la ofrenda del misterio, que por siglos ha estado oculta en Dios creador de todas las cosas. Pero yo quiero que usted vea, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién dice Pablo? Por medio de la iglesia. ¿A quién? A potestades y principados. ¿Dónde? En las regiones celestes. Conforme, que dice aquí, al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, quedémonos unos minutos aquí. Desconozco el propósito de Dios para mi vida. Un montón de gente. No sé qué es lo que tengo que hacer. Otro montón de gente. No sé qué es lo que quiere Dios conmigo en el futuro. Otro montón de gente. Bueno, yo le quiero dar sentido a su vida y a la vida de sus hijos. La Biblia dice, perdón hermano, quizás estemos esperando así un tema intergaláctico que nos lleve a la Luna, Neptuno, nos regrese a Marte, luego después viajemos a otra constelación, pero lo que está escrito para nosotros. Ok, yo quiero que usted mire esto, hermano. Este versículo es impresionante, porque este versículo dice, Dios sacó a la luz la ofrenda. ¿La ofrenda quién es? Cristo. Dice la palabra de Dios que estuvo oculta desde siglos antiguos. Nadie, hermano, nadie de la creación vio a Cristo. Nadie. Sin embargo, todas las cosas fueron hechas por Cristo, por medio de Él y para Él. Nadie vio a Cristo, porque Cristo, ¿dónde estaba, por favor? Escondido en el Padre. Ahora, esto es impresionante, porque dice la Biblia que entonces lo dio a conocer, bendito el nombre del Señor, y cuando lo da a conocer, dice la Biblia que hay algo que Dios quiere hacer, y lo que Dios quiere hacer es a que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quién, por favor, de la iglesia. Pero perdón, disculpe, ¿quién es la infinita sabiduría de Dios? Cristo. Cristo, Pablo dice, fue hecho por nosotros justicia, sabiduría, justificación. Entonces, miren lo que dice Pablo aquí, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quién, de la iglesia. ¿A quién, por favor, hermano? A los principados y a las potestades. ¿Quién le habla a los principados y a las potestades de Cristo? La iglesia, hermano. Se quedó de media pieza, ¿verdad? Pues somos nosotros. Disculpe, somos nosotros. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, le dijo, ¿cómo es posible que si nosotros vamos a juzgar ángeles, ustedes están llevando a vuestros hermanos delante de la ley a juicio? Nosotros que vamos a juzgar ángeles. Fíjese, ¿qué les está pasando? Le estaba diciendo en otras palabras Pablo a la iglesia de Corintios.
Y entonces digo yo, ahora, ¿qué nos está pasando? Porque si nuestro propósito es otro, y deberíamos de tener cuidado. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros según el Evangelio que fue revelado? Obedecer. Ese es el propósito de Dios, que seamos nosotros, ¿qué cosa? Bendito el nombre del Señor, los que demos a conocer la sabiduría de Dios, que es Cristo, a principados y a potestades. Y dice la Biblia que esto fue conforme a qué cosa, por favor, hermano. Conforme al propósito eterno. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Dios va a cambiar ese propósito? No. Dios es eterno. Sus propósitos son ¿cómo? Eternos. Entonces, si usted no lo hace o yo no lo hago, yo soy un desobediente, pero también quiero garantizarle algo. Otro va a tomar nuestro lugar y lo va a hacer. Que Dios tenga misericordia. Amén. Bien. Ahora sí termino con este. El eterno consuelo. Es que quiero terminarlo ahí. Para en otra ocasión hablar de los otros. Ese es el número 5, hablar de los otros 9 hasta donde pueda. Nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, número 1, que nos amó. Número 2, que nos dio consuelo eterno. Número 3, que nos dio buena esperanza por gracia. Consuele tu corazón y te afirme en toda obra y palabra buena. Voy a terminar aquí con este versículo. Ese versículo dice que Dios nos ama. Pero sí, pero si usted se da cuenta, Pablo además de decir que Dios nos ama, dice Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre nos ama. Número 2, nos da qué cosa, por favor, hermano. Nos da qué? Consuelo eterno. Ok. Yo creo que de ese consuelo nosotros podemos empezar a recibir ministraciones aquí en la tierra. Porque si usted se da cuenta, dice la Biblia, que nos da, nos dio en tiempo pasado. Está escrito en tiempo pasado, pero yo quiero que usted sepa que, y yo sé que usted es un lector de la Biblia, yo sé que usted va a decir, hermano, las lágrimas se van a acabar en el cielo. También tiene razón. Pero Pablo, por ejemplo, Pablo escribió y dijo, les escribo acerca de la resurrección porque no quiero que ustedes sean como los otros que no tienen consuelo, como los que lloran y no tienen consuelo. Entonces uno puede llorar y tener ¿qué cosa? Consuelo. Sí me sigue, ¿verdad, hermano? Yo creo que debe de ser, yo quiero que esto sea motivo de su pensamiento. El Señor me dio un consuelo eterno. No sé si ustedes han oído a alguien decir lloró desconsoladamente. Eso no debería de ser, porque Él nos dio un consuelo eterno. Y lo único que tenemos que hacer es usar la herramienta. Luego nos dio buena esperanza por gracia. Amén. Y entonces dice Pablo que por estas 3 cosas, porque nos ama, nos dio un consuelo eterno y nos dio una buena esperanza según la gracia, que es la influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Dice la Biblia que estas 3 cosas consuele nuestro corazón. Consuelo. Pero después de eso quiero llamarle la atención de algo. Una vez que Dios te consuela, el consuelo tiene que ser para afirmarte en toda obra y palabra buena. Yo me puse a pensar, los que tienen consuelo de Dios caminan afirmados. Me puse a pensar algunas cosas. Los que tienen consuelo de Dios no hacen obras malas. Los que tienen consuelo de Dios no tienen palabra mala.
los que tienen consuelo de Dios, dice la Biblia, lo primero que Dios hace es, ¿qué cosa? Afirmarlos. Pero ¿y en qué los afirma? Dice la Biblia que los afirman en toda obra y palabra buena. Ok, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? Necesitamos, pregunta, ¿necesitamos que Dios nos afirme en obra y palabra buena? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Porque todavía tenemos nuestra lucha. Y a veces nuestra palabra no coincide con nuestras obras, o nuestras obras no coinciden con la palabra. Entonces ahí le ruego, por favor, que le preste atención a los eternos de Dios. La razón es esta: son eternos, están ahí. Dios no los va a cambiar y están para nuestra bendición. O sea que nosotros deberíamos de hacer uso de esos eternos. Porque, hermano, definitivamente ese es un legado de Dios para los que vamos a disfrutar la eternidad. Que Dios le bendiga mucho, mi deseo. Póngase de pie, quiero orar por usted. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos y levantáramos nuestras manos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te bendigo en esta noche, recordándote que hay mandamientos del Dios eterno, y que esos mandamientos son para guiarnos a la obediencia de la fe. Señor, quiero darte gracias. No podríamos, Señor, hablar de fe al no ser, Señor Dios, que usemos el don para recibir, Señor, el mandamiento del Dios eterno, creerlo y obedecerlo. Por eso te estoy pidiendo, Señor, que tú pongas un corazón, bendito el nombre del Señor, dispuesto a recibir, Señor, el mandamiento. Estoy orando, Señor, para que tú lo escribas en mi mente, Señor, y en mi corazón. Por favor, Jesús, por favor, en esta noche, Señor, oramos a ti, oh Padre Santo, para que la impiedad y la injusticia pierdan control, Señor, sobre nuestras vidas. No queremos ser, Señor, de los que refrenan la verdad o los que la detienen o la estorban. No queremos ser parte de los que reprimen, Señor, esta verdad. No queremos ser parte de aquellos que ponen en prisión a la verdad. Te ruego, poderoso Jesús, Señor, oh Dios, que tus atributos, Señor, tu eterno poder y tu divinidad, Señor, sean vistos con toda claridad en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el milagro, Señor, que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor, para que haya siempre un deseo de honrarte. Señor, que haya siempre un deseo de darte las gracias, de alabarte. Señor, no permitas, Señor, que terminemos con el deseo de hacernos vanos, Señor, oh Dios, hacernos los tontos, moralmente los perversos o los idólatras en nuestros razonamientos. Quiebra el Señor el poder de la necedad en el nombre de Jesús.
Y guarda, Señor, oh Dios, nuestro Ibra, Sama, anda, la vara, la basay. Guarda, Señor, nuestros corazones de tinieblas en el nombre de Jesús. Oro, Señor, oh Dios, para que